Buenos días, licenciada María Aranzazú Cisneros. Vamos a hacer la exposición acerca de los lóbulos temporales. Integrantes Shirley Quispe y Shirley Luzón. Empezamos hablando en el lugar en que se encuentran ubicados los lóbulos temporales. Está situado por debajo de la cisura de Silvio y por delante de la corteza occipital. La estructura subcortical del lóbulo temporal son la corteza límbica, la amígdala y la formación del hipocampo que se encuentran en la parte interna del cerebro. Funciones del lóbulo temporal. Es el receptor principal de la información auditiva y se considera esencial para el lenguaje hablado. Participa en el control de comportamientos emocionales y motivacionales. Lesiones. La lesión del lóbulo temporal puede ocasionar afasia fluente, también conocida como afasia de Wernicke, y afasia no fluente provocada en el área de Broca. La lesión masiva de estas áreas del lenguaje produciría una afasia global. Subdivisiones de la corteza temporal. Brodmann identificó 10 áreas, como podemos observar en la imagen. Las regiones temporales de la superficie lateral se pueden dividir en auditivas, que serían el área 41, 42 y 22, y las que forman la vía visual ventral sobre el lóbulo temporal lateral, que serían el área 20, 21, 37 y 38, como podemos observar claramente toda esta parte. Las regiones visuales a menudo se denominan corteza inferotemporal o T, según la designación de von Econom. Los surcos del lóbulo temporal contienen gran cantidad de corteza, como se observa en la figura. En particular, la cisura de Silvio contiene el tejido en forma de ínsula, que incluye la corteza gustativa y la corteza de asociación auditiva. El surco temporal superior, que separa las circunvoluciones temporales y medias, también contiene una cantidad importante de neocórtex, que puede dividirse en muchas subregiones. La corteza del surco temporal superior es multimodal, ya que recibe aferencias de regiones auditivas, visuales y somáticas, así como de otras dos regiones polimodales, frontal y parietal, y de la corteza paralímbica. La región temporal media, corteza límbica, abarca la amígdala y la corteza adyacente, el hipocampo y la corteza circundante, y la circunvolución fusiforme. La corteza entorrina es el área 28 de Brodmann, y la corteza perirrina comprende el área 35 y 36 de Brodmann. Las áreas corticales TH y TF en el extremo posterior del lóbulo temporal se denominan a menudo corteza parahipocámpica. La circunvolución fusiforme y la circunvolución temporal inferior forman la parte funcional de la corteza temporal lateral. Continuamos con las funciones que cumple el lóbulo temporal, con los procesos sensitivos. Este es el reconocimiento de los objetos y constituye una función de la visión ventral en el lóbulo temporal. La corteza temporal conduce al déficit de la identificación y categorización de los estímulos. Respuestas afectivas. La asociación de estímulos sensitivos y de emoción es fundamental para el aprendizaje porque los estímulos sensitivos se asocian con sus consecuencias positivas, negativas o neutras y la conducta se modifica en concordancia. La navegación espacial. El hipocampo contiene células que codifican lugares en el espacio. En conjunto, estas células nos permiten navegar por el espacio y recordar dónde estamos. El surco temporal superior, como podemos observar, sería este. Recibe aferencias multimodales, las cuales desempeñan un papel en la categorización de los estímulos. Una categoría importante de estímulos es la percepción social, que incluye el análisis de los movimientos corporales reales o relacionados que proporcionan información socialmente relevante. Esta información es importante para desarrollar hipótesis acerca de las intenciones de otras personas, capacidad que a veces se denomina teoría de la mente o cognición social. Los lóbulos temporales son sensibles a los trastornos epileptiformes, y la extirpación quirúrgica del lóbulo temporal anormal a menudo es beneficioso para el tratamiento de la epilepsia.
El daño del lóbulo temporal izquierdo se asocia con un déficit en la memoria verbal y un daño en el lóbulo derecho se asocia con un déficit de la memoria no verbal. Aunque los lóbulos temporales izquierdo y derecho están relativamente especializados en sus funciones, no sufren alteraciones excesivas por la simetría funcional aparente. Conexiones de la corteza temporal. Los lóbulos temporales son ricos en conexiones internas, proyecciones aferentes desde los sistemas sensitivos y proyecciones eferentes hacia las regiones de asociación parietal y frontal, el sistema límbico y los ganglios basales. Los resultados de estudios sobre las conexiones temporocorticales del mono ponen en manifiesto 5 tipos de distintas conexiones córtico-corticales. Una vía sensitiva jerárquica. La progresión jerárquica de las conexiones se origina en las áreas auditivas y visuales primarias y secundarias y termina en el polo temporal, como podemos observar aquí. Segundo, una vía auditiva dorsal, dirigiéndose desde las áreas auditivas hasta la corteza parietal posterior. Esta vía es análoga a la vía dorsal y por lo tanto está vinculada con la dirección de los movimientos en relación con la información auditiva. Tercera, una vía polimodal. Esta vía consta de una serie de proyecciones paralelas desde las áreas de asociación visual y auditiva en las regiones polimodales del surco temporal superior, como podemos observar aquí. Cuarto, una proyección temporal media. La proyección desde las áreas asociadas auditiva y visual en las regiones temporales mediales o límbicas se dirige primero hacia la corteza perirrina, luego hacia la corteza entorrina y finalmente hacia la formación del hipocampo, la amígdala o ambas. Y quinto, una proyección del lóbulo frontal. Estas proyecciones paralelas van desde las áreas de asociación hasta el lóbulo frontal. Las 5 vías de proyección mencionadas posiblemente corresponden a funciones diferentes. Síntomas de las lesiones del lóbulo temporal. 9 síntomas principales se asocian con el daño de los lóbulos temporales. El primero es la alteración de la sensación y percepción auditiva. El segundo son los trastornos de la percepción de la música. El tercero son los trastornos de la percepción visual. El cuarto son los trastornos de la selección de los estímulos visuales y auditivos. El quinto es el deterioro de la organización y categorización de las aferencias sensitivas. El sexto es incapacidad para utilizar la información contextual. El 7 es el deterioro de la memoria a largo plazo. El 8 es la alteración de la personalidad y la conducta afectiva. Por último, es la alteración de la conducta sexual. A continuación vamos a explicar probablemente en qué área sería la lesión para ciertos síntomas. La alteración de la sensibilidad auditiva, área 41, 42 y 22. Alteración de la selección de estimulación visual y auditiva, área T y surco temporal superior. Trastornos de la percepción visual, área T y surco temporal superior y amígdala. Trastornos de la percepción auditiva, áreas 41, 42 y 22. Trastornos de la percepción de la música, circunvolución temporal superior. Escaso uso del contexto, área T. Trastornos de la comprensión del lenguaje, área 22, en la parte izquierda. Escasa memoria a largo plazo, área 28. Cambios en la personalidad y el afecto, área T más amígdala. Cambios en la actividad sexual, amígdala. Gracias por su atención.